Imer Noticias presenta El Acento con Alberto Nájar. Transmitiendo desde Tijuana, Baja California, la puerta de América Latina. El Acento, tu punto de referencia. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bienvenida, bienvenido, bienvenide a El Acento, tu punto de referencia. Hoy es el lunes 20 de octubre de 2025. Transmitimos desde Tijuana, Baja California, desde las instalaciones de Fusión 102.5 FM, la estación del Instituto Mexicano de la Radio, en esta electrizante ciudad fronteriza. Nos encontramos en un punto estratégico de la geografía de esta ciudad que ha crecido de forma acelerada en las últimas décadas, pero que mantiene ese espíritu de toda la República Mexicana, como le hemos comentado desde nuestra transmisión con Adriana Estela Flores, Entre Líneas, tu punto de referencia. Hace apenas un par de horas tenemos nosotros aquí muy cerca la frontera con Estados Unidos. ¿Por qué estamos transmitiendo desde este lugar de la República Mexicana? Bueno, forma parte de un esfuerzo que el Instituto Mexicano de la Radio y el Sistema Nacional de Noticiarios realizan a partir de ahora para sacar las cabinas de El Imer a las ciudades de las cuales tenemos nuestras emisoras y también tener más contacto con la República Mexicana. Estamos en este lugar como una de nuestras primeras etapas. Más adelante ya le vamos a contar para dónde nos movemos, pero ahora nos concentramos en la ciudad más importante de Baja California, un espacio que tiene sus características, su vida propia y también tiene sus intereses informativos. Le quiero dar un saludo a todos ustedes que nos escuchan en la República Mexicana. Aquí en cortito, en cabina, en Tijuana, se encuentra Yesenia Larios en la conducción, en la operación, el ingeniero Juan José Velasco, Alejandra García, la gerente de Fusión en Tijuana, Baja California, Adria Cebe, nuestra subdirectora de información aquí en toda la operación y la magia para que usted nos pueda escuchar. En cabina se encuentra José Luis Plasencia en la producción, Rafael Rosales en la operación. Estamos pues desde Tijuana, Baja California. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en estos momentos en esta ciudad? Tijuana se mueve, sobre todo en la mañana y a esta hora también, en mucho con la evolución, cómo se mueva, cómo se lleve a cabo el cruce fronterizo. Son miles de personas las que cruzan todos los días desde Tijuana hacia San Diego por la mañana. A esta hora es otro tipo de personas las que tienen otro tipo, las que cruzan. Eso no quiere decir que este río humano se detenga. Y por la tarde el flujo es en sentido contrario. Los que vienen desde San Diego y que regresan hacia Tijuana, Baja California. Las personas, todes quienes nos escuchan aquí en esta región, déjeme comentarle que, bueno, el reporte más reciente que tenemos de las garitas de la línea, como se conoce aquí a la zona fronteriza en San Isidro, híjole, están tardados, o usted díganos si es tardado, ¿no? Yo diría que 84 minutos para quienes venimos de Ciudad de México, pues es un día normal, más o menos lo que tardamos en movernos de un lugar a otro, es lo que tarda el cruce desde Tijuana por la garita de San Isidro, 84 minutos, hay 6 carriles abiertos, y en la garita Otay Sentry están al menos 48 minutos en demora, cuatro carriles abiertos. La garita San Isidro para Niños Héroes, ahí también igual 84 minutos, y también la garita San Isidro Ready Lane, que es la que tiene pues una mayor agilidad, pues hoy no anda tan ágil. La demora es de 54 minutos en Otay, en la Otay General 72 minutos, y así pues en estas más o menos los tiempos en los cuales demora para cruzar desde Tijuana hacia
San Diego. Esta es un inicio de semana importante también en materia informativa. Vamos a iniciar con la información que se genera aquí, un vistazo a lo que publican algunos de los portales y periódicos de esta región, independientemente de la oferta informativa que nosotros tenemos en Imer Noticias. Tenemos, justo a propósito de lo que le acabo de comentar, el periódico El Imparcial, que tiene una edición aquí en Baja California, en Tijuana, reporta que pues siguen las filas largas de cruce hacia Estados Unidos, según información del Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana. Se han hecho revisiones, filtros de seguridad para agilizar el tránsito y sin embargo, pues no, siguen todavía los retrasos. El semanario Z, uno de los diarios, los medios de comunicación también emblemáticos y con una historia importante en Tijuana, Baja California, que tiene también su edición cotidiana en su portal internet, pues habla sobre un caso que se ha presentado en Tijuana en las últimas semanas, la suplantación de identidades de agentes inmobiliarios en Baja California. Hay una petición para que se revisen las licencias y evitar los fraudes en esta ciudad que tiene un crecimiento inmobiliario también importante. La Secretaría de Fomento Económico pide que antes de llevar a cabo alguna transacción, si usted nos escucha en Tijuana, Baja California, pues no vaya a caer víctima de algún fraude. Hay que verificar el padrón estatal de agentes inmobiliarios, en donde están las licencias, los datos de los profesionales que se dedican a esta actividad y que tienen licencia vigente y cumplen con requisitos legales y éticos para ofrecer servicios de la compra, venta, de renta de bienes raíces. El Sol de Tijuana, también en su edición en internet, nos ayuda un poco con la información relativa en esta región. Señala un repunte en la operación de carga entre Tijuana y San Diego. Este dato también es importante, un repunte del 15% que se prevé se mantenga ahora y seguirá en lo que resta del año. ¿Por qué es importante? Por todas las restricciones que el gobierno de Donald Trump y los distintos gobiernos locales han establecido al movimiento de carga entre ambos países. No hay que olvidar que en otro lugar de nuestra frontera, entre Texas y México, pues el gobernador Greg Abbott pues ha impuesto medidas locales para entorpecer la circulación de transporte de carga hacia ese país, hacia Estados Unidos, y Donald Trump también ha aplicado medidas importantes que lo que hacen es simple y sencillamente pues estorbar el comercio. Es muy diferente la situación que se presenta aquí en la frontera entre California y Baja California, que tiene una mirada distinta, no solamente por el volumen económico que representa la llamada baja, la Calibaja, como le llaman los empresarios locales a toda esta zona, cuyo Producto Interno Bruto entre ambos estados es mayor al de una muy buena parte de los países de todo el planeta. Sí hablamos de un volumen enorme de recursos que se mueve, y aquí también las autoridades locales están en resistencia hacia el gobierno de Donald Trump, y por eso es que es importante este dato, el repunte en la operación de transporte de carga entre Tijuana y San Diego. El diario Tijuana también habla acerca de los esfuerzos de mujeres privadas de la libertad por avanzar hacia su reinserción social y económica, un tema también importante en toda esta frontera, donde parte de la historia, y no lo podemos hacer a un lado, tiene que ver con la actividad de grupos delincuenciales que están presentes, que han estado pues prácticamente desde el inicio de toda esta región como una entidad. Recuerde usted que aquí esta zona era un territorio, no era un estado reconocido como tal, y desde entonces ya había una actividad económica vinculada a, pues digamos, a actividades no necesariamente legales. En aquel tiempo, si usted nos escucha aquí en Tijuana, Baja California, pues seguramente lo va a recordar. En aquel tiempo estaba más bien vinculado con los gobiernos locales. Y no le hablo nada más de los años 20, 30, que son las historias que
que están allí también presentes, sino también un poquito más reciente, los años 80, por ejemplo, que también tuvo toda su historia. Entonces, este dato que se da a conocer en los portales en Tijuana, Baja California, es importante. Hay un esfuerzo de mujeres privadas de la libertad por avanzar hacia su reinserción económica y social. Y finalmente, pues hay un dato que llama la atención. Aquí en Tijuana, usted que camina por cualquier lugar y respira los aromas de una parte de México. Tijuana huele a carne asada, huele a mole, huele también a otro tipo de comida oaxaqueña, de Jalisco, de Colima, de San Luis Potosí. También huele mucho a Estados Unidos, pues sí, es inconfundible el aroma de las hot fries y de las hamburguesas. Y dentro de toda esta gran variedad de alimentos hay un dato importante, pues también se consume tortilla, no nada más de harina, sino también de maíz. Bueno, ¿por qué le comento todo esto? Porque se ha publicado que las tortillas en Tijuana están entre las más caras de México. Están, de acuerdo con la Profeco, hasta en 28 pesos por kilogramo. Sí, está cara este alimento aquí en esta región. Un dato que no podemos tampoco pasar por alto. En fin, es apenas un vistazo breve de las actividades noticiosas en donde nos encontramos en Tijuana, Baja California. Pero eso no es toda nuestra oferta informativa, porque Imer Noticias se encuentra en toda la República Mexicana y más allá de las fronteras a través de nuestras transmisiones en Internet. Así es que una vez que sabemos cómo están las cosas por acá, vamos a escuchar cómo están las cosas por allá, en el resto de la República Mexicana. Adelante. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, presentó los 4 ejes para hacer frente a la emergencia por lluvias en Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí, que prioriza la reconstrucción de infraestructura y economía, así como apoyo a las familias y el alertamiento vía celular por fenómenos meteorológicos. Se reúnen los diputados de la Comisión de Reforma Política con Pablo Gómez, titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Convoca a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, a campeones olímpicos a ser parte de la estrategia Territorios de Paz en la capital del país. Al hacer un reconocimiento a las y los campeones olímpicos mexicanos, la jefa de gobierno los invitó a sumarse a la figura de embajadores deportivos en zonas con alta desigualdad y pobreza. Pese al acuerdo de Washington para Gaza firmado hace 10 días y que incluía el cese de las hostilidades, Israel ha asesinado a casi 100 palestinos. Hace una década, la partera Jiménez Rojas empezó a dar atención a las mujeres migrantes que esperaban cruzar hacia Estados Unidos desde Tijuana. La parte trasera de su coche se convirtió en una clínica móvil. Hoy encabeza el colectivo Parteras Fronterizas, el único del país que brinda atención en salud materna gratuita a mujeres migrantes. Imer Noticias presenta El acento con Alberto Nájar. Tu punto de referencia. Se llama, perdone ustedes, que está tan bonito que se me cierra la garganta.
Se llama Músico de la Calle, interpretado por el grupo Boulevard. Estamos un grupo local aquí de Tijuana, Baja California, donde hay una amplia oferta musical de todo tipo, no solamente la música que podemos considerar como pues de un origen de la fusión entre las culturas distintas que están en esta zona, sino también un gran toque de la música que traen las personas que llegan del sur, que se llegan también con su propia, no solamente la gastronomía, sino también con sus propias notas musicales, sin contar por supuesto las que llegan desde el norte. Todo eso hace una fusión realmente potente, interesante, que apenas empieza a darse a conocer en toda la dimensión de lo que implica verlo desde este sitio. Le presentamos en este momento un pedacito de lo que hay por acá, de la creación musical con Grupo Boulevard, y la canción se llama Músico de la Calle. Con esto de fondo vamos a hacer nuestra primera pausa. No olvide, estamos en vivo desde Fusión en Tijuana, Baja California, 102.5 FM. Imer Noticias en la frontera entre México y Estados Unidos, desde la puerta de América Latina. Estás escuchando El Acento, desde Tijuana, Baja California. En un momento regresamos. El Acento, desde Tijuana, Baja California. Continuamos. Está usted en El Acento, tu punto de referencia. Recuerde que usted puede comunicarse a nuestras vías de contacto. Lo puede hacer a través de WhatsApp, 5566-312427, 5566-312427. Nos puede escribir a @imer_noticias, así nos encuentra en X y en Threads, en hilos, o bien en Instagram y en Facebook nos ubica como Imer Noticias. A mí me encuentra en X, antes Twitter, como @najar. Estamos a la espera de todas sus comunicaciones, comentarios, sugerencias de temas. Si usted tiene la oportunidad de mandarnos un WhatsApp y se encuentra en Tijuana, Baja California, anímese, cuéntenos qué información necesitamos transmitir, qué es lo que considera usted que es necesario que la República Mexicana entera se dé cuenta y qué quiere comentar desde estas latitudes. También, por supuesto, a nuestra página en internet. Ahí encuentra esta y toda la información. Noticias.imer.mx, todo el trabajo del Sistema Nacional de Noticiarios. Quiero saludar a nuestra compañera Verónica Basurto. Verónica, que está ahí muy pendiente de cualquier situación, está pendiente también acompañando esta transmisión desde la cabina de Imer Noticias en Ciudad de México, en Mayorazgo número 83, en el pueblo de Joco, en el sur de la capital de el país. Vero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Alberto, ¿qué tal? Un gusto saludarte a ti y también a todas las personas que están pues en estas frecuencias, Alberto. Un gusto saludarte y decirte que aquí la frecuencia del 107.9 de FM en la Ciudad de México, estamos todos felices de verdad de poder saludar a toda nuestra audiencia en Tijuana de Fusión 102.5 de FM, y desde acá te digo desde ahora y siempre estaremos muy atentos del diario acontecer de Tijuana. De verdad es un gusto saber qué es lo que está sucediendo allá a través de las voces de ustedes. Así es que desde aquí te envío un abrazo, Alberto, y un abrazo para todos los tijuanenses. También muchas gracias, Verba. Un abrazo de regreso, que nos haces el favor de estar ahí también muy pendientes de toda la información. Y sí, efectivamente, estamos desde el 107.9 de FM en Horizonte, pero también estamos en Ciudad de México desde la XEB, la B Grande de México, y toda nuestra cadena
del Sistema Nacional de Noticiarios, que está también enlazada, que transmite desde cualquier lugar de la República Mexicana. Y así es que pues con este saludo, pues continuamos con la información porque tenemos muchita. Adelante. Presentan nuevas acciones de apoyo a damnificados. La presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional esta mañana en la conferencia de El Pueblo presentó 4 ejes de acción para aumentar el apoyo, la ayuda a las personas damnificadas por las lluvias en Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí. Es una inversión pública importante. Hay un avance también significativo en el restablecimiento de la electricidad, el servicio eléctrico en toda esa zona, casi ya el 100%. Abya Vargas, tú estuviste ahí en Palacio Nacional. ¿Qué sucedió? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Alberto, aquí todo el auditorio de INER Noticias. Pues sí, noticias importantes y un plan totalmente integral, pues la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, presentó los 4 ejes para hacer frente a la emergencia que afectó fuertemente a decenas de comunidades en los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí. La estrategia consta de 4 puntos. El primero, la atención a la emergencia, que ya inició y que está en camino, además del apoyo a los damnificados a través de un apoyo económico, la reconstrucción y desasolve, así como el fortalecimiento a la economía de estos estados y la actualización y fortalecimiento de los atlas de riesgo por estado y municipio, así como el alertamiento por fenómenos meteorológicos a través de un mensaje vía celular. El primer punto, la atención a la emergencia, pues son los trabajos que ya están en marcha y que tienen que ver con la apertura de caminos, la limpieza de las calles y viviendas, la atención a la salud que se realiza pues a través de campañas de vacunación por la Secretaría de Salud, además de la fumigación en las viviendas. Escuchemos a la presidenta de la República. Todavía hay comunidades, localidades que no tienen el paso terrestre y seguimos trabajando limpiando las viviendas y garantizando la recuperación de la comunicación. Eso tiene que ver con apertura de caminos, la limpieza de las calles, la atención a la salud, la limpieza de las viviendas, los sistemas de agua potable. Todo esto es parte de la emergencia y seguimos trabajando en ella. Como les decía, son más de 52,000 personas que están trabajando entre Fuerzas Armadas, gobierno federal, gobierno estatal y además muchos voluntarios que han estado trabajando. El segundo, pues, es el apoyo económico a los damnificados. Pues, entregará, luego de los censos que realiza la Secretaría de Bienestar, casa por casa en los municipios afectados. El miércoles, pues, ya inicia la entrega del primer apoyo, que es de 20,000 pesos, y hasta el momento, pues, el gobierno federal ya realizó más de 75,000 censos en viviendas. El tercer eje es la reconstrucción de infraestructura, es decir, carreteras, caminos y puentes, así como el impulso para restablecer la economía de las entidades afectadas. Escuchemos. Que no solamente se trata de limpiar los caminos o tener acceso provisional a los puentes. Tenemos que rehacer puentes, tenemos que rehacer caminos, tenemos que reconstruir clínicas, tenemos que reconstruir escuelas y todo lo que tiene que ver con desasolve de ríos, plantas de tratamiento, la reconstrucción de las viviendas y finalmente también la reconstrucción de la actividad económica de las localidades. Entonces, después vendrá todo el proceso de reconstrucción y ya en el caso de la mayoría de las secretarías y dependencias ya incluso iniciaron con estos trabajos. El cuarto fue muy importante, Alberto, además de que pues forma parte de la digitalización que está haciendo el gobierno federal, pues es la actualización y el fortalecimiento del atlas de riesgo por estado y municipio y la implementación del alertamiento de fenómenos meteorológicos como huracanes o fuertes lluvias a través de un mensaje vía celular que le llegará a toda la población. Escuchemos. Se trata de que no solamente el alertamiento del Meteorológico Nacional llegue a las oficinas de los gobernadores, a las oficinas de los municipios, sino que a través del teléfono celular, así como ya lo tenemos para sismos, pueda llegar el alertamiento directo a las comunidades. Si va a venir el desfogue de una presa, por ejemplo,
porque ya está sumamente saturada y se tiene que alertar a la comunidad para que se muevan de los lugares, lleguen a los albergues, además del sistema actual que es por megáfono, avisando a los presidentes municipales, presidentas municipales. La idea es que llegue directamente al teléfono, con el teléfono que puede estar localizado en ciertas zonas. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que se fortalece el Comité Científico de la Coordinación Nacional de Protección Civil, que está integrado por investigadores de la UNAM, del Politécnico Nacional, del Tecnológico de México y de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Esto con el fin de mejorar las acciones del sistema de alertamiento y de mediciones. Y señaló que en los próximos días informarán con más precisión sobre estos 4 ejes para atender la emergencia. Y como bien lo dijiste, una inversión importante, el gobierno destinará para financiar los apoyos a damnificados, la rehabilitación de escuelas, clínicas, y para el programa Empleo Construyendo el Futuro es más de 10,000 millones de pesos lo que está invirtiendo el gobierno federal para atender esta emergencia. Esa es la información, Alberto. La información muy puntual. Muchas gracias, Xavier Vargas. Estamos pendientes y buenas tardes a todos. Buenas tardes también para ti. Es importante este dato, los 4 ejes de la nueva fase del programa de apoyo a las familias damnificadas por las lluvias en Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí. Es importante que dentro de este plan, de este apoyo, está la reconstrucción de la infraestructura y económica de las comunidades que sufrieron daños importantes, sí, pero también es importante destacar algunas otras acciones que van vinculadas con otros programas del gobierno de México, el gobierno Sembrando Vida, por ejemplo, que pretende dar empleo a decenas de miles de personas, sí, pero en algunos lugares, como en estos sitios donde hubo damnificados por las lluvias, también tiene la intención de recuperar el tejido terrestre, si me permite ese término. ¿Por qué? Porque la tala inmoderada, el cambio climático también, pero sobre todo la tala, ha provocado que algunos lugares como cerros o montañas se queden sin la protección natural que durante siglos permitió que permanecieran completamente ajenos a los vendavales, a los fenómenos meteorológicos como los que ahora vivimos en nuestro país. En algunos casos son más intensos que en otros momentos, pero en otros son iguales. ¿Cuál es la diferencia? Que no hay árboles que permitan que el agua que baja de la montaña, que una vez que ya chocan las nubes, los huracanes, las tormentas que se desfogan en las nubes, todo el torrente de agua solía detenerse o mitigarse de alguna u otra forma por los árboles y terminaban por recuperarse. Toda esa agua se filtraba en una gran medida y la que llegaba ya hacia abajo eran en menor proporción que los caudales que ahora se presentan. ¿Por qué? Porque ya no hay nada que lo detenga. Es como estar en ríos completos. Ya esas zonas ya de por sí saturadas por las lluvias de esta temporada ya no permiten la filtración tan fácil, y se le suma que ya no hay tantos árboles, eso provoca que el agua que va de montaña abajo sean torrentes que son a veces más peligrosos que la cantidad de agua per se que se desfoga por estas lluvias. Y es parte de la estrategia que el gobierno de México emprende ahora con esta nueva etapa de apoyo a los damnificados. Otra parte es lo que hemos señalado en Imer Noticias, que es la reconstrucción de la infraestructura, pero ahora sí bien hecha, para que no pase como los puentes que le encontró el gobierno del presidente López Obrador, que estaban muy bien hechos, muy bien construidos, con sólidos, con cimientos, con una buena cantidad de toneladas de cemento, pero no comunicaban a nadie, a ningún lugar. Estaban sobre un sitio donde no había caminos, era nada más el puente ahí, como ocurrió en algunas entidades de la República, parte de la realidad de lo que había en gobiernos del pasado. Pero bueno, esa es otra historia. Vamos ahora con nuestra compañera Guadalupe Franco. Guadalupe, cuéntanos, la jefa de gobierno Clara Brugada ya logró el gobierno capitalino reunir una buena cantidad de víveres para los damnificados en Veracruz. ¿De qué se trata? Cuéntanos.
Así es, Alberto Auditorio, muy buenas tardes. Pues a una semana de anunciar la apertura de estos 32 centros de acopio aquí en la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Clara Brugada, informó que suman 200 toneladas de víveres que serán entregados a la población damnificada en Veracruz. A través de un video difundido en su cuenta de X, la jefa de gobierno agradeció la solidaridad y compromiso de las y los capitalinos para ayudar a los damnificados de al menos 5 entidades federativas. Así lo dijo. Llevamos 200,000 kilos de ayuda, alrededor de 200 toneladas de ayuda en esta semana que se ha instalado. Así que yo quiero agradecer de corazón a la ciudadanía. Hay que seguir apoyando. Se necesita mucho apoyo a todas, a nuestras hermanas y hermanos de Veracruz, de Hidalgo, de Querétaro, de Puebla, de San Luis Potosí, de donde hubo esta gran afectación. Continuamos con ello. La jefa de gobierno reiteró el compromiso de su administración para seguir colaborando en las labores de limpieza y de ayuda humanitaria en los municipios de Álamos y Poza Rica. Recordó que el lunes pasado más de 200 servidores públicos junto con maquinaria y equipo fueron enviados a estas zonas para apoyar las labores de limpieza y desastre. Escuchemos. Y también vamos a estar continuando con los apoyos a la ayuda solidaria de esta gran ciudad, a los municipios, a la población que está siendo afectada. Recordemos que más de 200 personas, servidores públicos de la ciudad, están trabajando, limpiando, apoyando en Poza Rica y en Álamo. Y también quiero agradecer a la población que ha ido a depositar su apoyo solidario. La jefa de gobierno recordó que los 32 centros de acopio siguen recibiendo víveres, por lo que reiteró su llamado a la solidaridad a la población para ayudar a la población damnificada. Y es que dijo que cada donación es una muestra de amor y empatía con las personas afectadas por las intensas lluvias en Veracruz, Querétaro, Hidalgo, San Luis Potosí y Puebla. Alberto Auditorio, mi reporte. El reporte muy puntual. Muchas gracias, Guadalupe Franco. Excelente tarde. Excelente tarde también para ti. Ahí está pues el apoyo de los capitalinos, los habitantes de Ciudad de México, que reunieron con el apoyo del gobierno de la jefa de gobierno, Clara Brugada, pues más de 200 toneladas de víveres para los damnificados en Veracruz. Un dato también importante. Los centros de acopio siguen abiertos por si usted todavía se anima y tiene oportunidad de pues apoyar. Recuerde que parte de la ayuda que se está pidiendo, y es la primera vez que lo escucho, déjeme decirle, igual ahorita lo reviso bien, pero es la primera vez que me ha tocado a mí que se haga una petición expresa de comida para los animales de compañía, de la comida para los gatitos, los meninos, y para los chuchos, para los chuchitos que también son damnificados, son seres sintientes. Si usted tiene oportunidad, pues hay unos kilitos de croquetas de la que usted le da a su perrito para que ayude a los damnificados por las lluvias, que en estas circunstancias pues suelen ser doble víctima, porque las personas pues salvan primero la vida de los niños, las mujeres, hombres, y después pues se preocupan por los animales de compañía, pero ellos también necesitan de nuestro apoyo. Recuerde que solamente nos dan amor y necesitan alimentarse. Por cierto, parte de lo que se ha comentado en estos últimos días a propósito de esta emergencia es, una vez más, este planteamiento, esta petición que se hace por algunos grupos de oposición o quienes pues están en la idea de que deben regresarse los privilegios que tuvieron durante décadas y que fueron uno de los elementos centrales de la profunda desigualdad que existe en México, y que tiene que ver también con una de las razones centrales por las cuales miles de personas tuvieron que salir de sus lugares de origen y buscar alguna otra alternativa de vida en Estados Unidos o aquí en Tijuana. Tijuana también tiene una buena cantidad de personas que buscaron una oportunidad mejor que les negaba el lugar donde se encontraban. Pues es esta la decisión de privilegiar a unos cuantos, y dentro de estos cuantos pues están los que ahora reclaman que, por ejemplo, se recupere el Fondo de Desastres Naturales, el FONDEN.
La presidenta Claudia Sheinbaum se refirió de nuevo al tema esta mañana en la conferencia de El Pueblo y dijo lo que nos había comentado hace unos días. Va a presentarse un análisis, los resultados de una investigación que se ha hecho sobre los casos de corrupción vinculados con el famoso Fonden. Escuchemos. El Fonden en la semana están todavía recuperando información desde las primeras épocas, desde Cedillo que se formó. Entonces está Raquel Buenrostro, le pedí que coordinara la información y ya lo va a presentar. Ahí pues lo que señala la presidenta Claudia Sheinbaum a propósito de estas, ¿cómo le podemos definir? Pues estos reclamos que se insisten en que es necesario que regrese el Fonden. Habrá alguna razón y entre estas razones es que el Fondo de Desastres Naturales llegó al extremo de establecer alertas falsas de una contingencia y curiosamente en momentos en los cuales se necesitaban recursos para campañas electorales. Gobiernos particularmente de Acción Nacional, el Partido Acción Nacional y también Enrique Peña Nieto, y también en época de calor, cuando venían elecciones, se declaraba una emergencia por calor, por supuesto, altas temperaturas, se asignaban los recursos y pues como no había emergencia, pues se destinaban a atender, sí, otra clase de contingencia, de necesidad electoral. Y para eso se utilizaron parte de los recursos del Fonden y es lo que se ha encontrado dentro de estas investigaciones del Gobierno de México y que se van a dar a conocer ya en los próximos días. Esto es parte de lo que se pide, se reclama, se exige que regrese con el argumento de que no hay recursos para atender a los damnificados por las emergencias climatológicas, como es el caso de estas lluvias de los últimos días, lo cual es falso. Hay más de 19,000 millones de pesos por lo menos asignados para atender a desastres naturales como los que se vivieron hace unos días en Veracruz, en Puebla, en Querétaro y en San Luis Potosí, además de Hidalgo, donde por cierto siguen todavía comunidades incomunicadas. Y regresamos a Tijuana, Baja California, a la frontera entre México y Estados Unidos. Vamos a conversar con el doctor Josué Beltrán Cortés. Es historiador, doctor en ciencias sociales, profesor de asignatura de la Universidad Autónoma de Baja California. Doctor Josué Beltrán, gracias por este enlace. Le saluda Alberto Nájar. Buenas tardes. ¿Me escucha, doctor Josué Beltrán? Bueno, parece que tenemos un problema con la comunicación. Vamos a conversar con el doctor Josué Beltrán a propósito de una investigación que hizo con respecto a la otra cara de la moneda de la leyenda negra de Tijuana. Hay también una leyenda blanca alrededor de esta ciudad fronteriza con Estados Unidos y no necesariamente tiene que ver con el clima, sino con otras circunstancias vinculadas a hechos sociales. Creo que ya tenemos al doctor Josué Beltrán. ¿Nos escucha, doctor? Sí, los escucho muy bien. Muy buenas tardes. Gracias, doctor Josué Beltrán. Me llama la atención esta investigación que entiendo es una parte de de su maestría, pues de su tesis, y que tiene una leyenda, un nombre emblemático, la leyenda blanca de Tijuana. ¿De qué hablamos, doctor Josué Beltrán? Sí, claro que sí, muy buenas tardes. Pues mira, antes que nada, gracias por tomar en cuenta ese estudio. Efectivamente fue parte de, representa mi tesis de maestría en estudios culturales por el Colegio de la Frontera Norte. El título completo es, como deben mirarnos, la fotografía como tecnología de la reconstitución discursiva del yo, los tijuanenses y su leyenda blanca. Entonces lo menciono porque creo que desde el título ya podemos ir adivinando, ir anticipando hacia dónde va la cuestión de la leyenda blanca. Me explico rápidamente. Hay que entender la leyenda negra como el proceso de constitución, el proceso histórico de constitución de un discurso descalificador y estigmatizante
que bien es entendido en el contexto fronterizo México-Estados Unidos, con un énfasis muy particular, muy peculiar sobre Tijuana, vaya, por la constitución histórica de esta ciudad. La economía de Tijuana, pues es bien sabido, fue definida en una vocación turística, hacia una vocación hacia una vocación de servicios, pero esta economía de los servicios tiene su origen en lo que el historiador Eric Michael Chance denomina como las industrias de los placeres arriesgados, que tienen que ver con todo lo lúdico, las apuestas, el alcohol, especialmente en el contexto de la prohibición estadounidense, la llamada Ley Volstead, más popularmente conocida como Ley Seca, que no es otra cosa más que no fue otra cosa más que la 18ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, donde en el vecino país se prohibió la circulación, la compra-venta, la distribución, la fabricación de bebidas con graduación alcohólicas de todo tipo. Entonces, todas las industrias que giraban alrededor del alcohol, pues se fueron a las fronteras, a la frontera México-Estados Unidos, pero también a la del Canadá, pero se le puso atención al fenómeno que desató la prohibición del alcohol en esta frontera, justamente por el tema de la leyenda negra, porque la leyenda negra no es propia del siglo XX. Estoy aludiendo a épocas que van desde finales del siglo XIX y específicamente a partir de 1918-1919 que entra en vigor esta prohibición que ya mencioné, pero sucede que la leyenda negra es un constructo inglés en el contexto de finales de la Edad Media en contra de los españoles para descalificar todo lo que España en ese momento representaba, que era la potencia mundial. Recordemos que llegaron a constituir un imperio donde nunca se puso el sol, ¿no? Y junto con Portugal dominaban el mundo. Los ingleses querían eso, los ingleses querían participar de ello y constituyen una leyenda negra contra España, pues para descalificar todo esto. Ese discurso de leyenda negra es heredado al mundo anglosajón, ¿no? Al contexto cultural anglosajón, y eventualmente los estadounidenses lo siguen haciendo evolucionar, lo siguen haciendo crecer, ¿no? Para descalificar ya no lo español sino lo mexicano, y eventualmente a lo largo de su historia han echado mano de ello pues para descalificar a lo mexicano. Pero la frontera México-Estados Unidos sufrió un especial embate por lo que ya comentábamos, por la cuestión de la ley Volstead en los Estados Unidos, pero sucede que en México también hubo campañas antialcohólicas en el contexto de la Revolución Mexicana. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? La leyenda negra fue usada para reforzar, ¿no? La cuestión moral y el ideal del hombre moderno, que debería de representar un hombre limpio, trabajador, sin vicios, pero por el contexto histórico que estamos aludiendo de proyectos prohibicionistas tanto en Estados Unidos como en México, pues la frontera queda en medio de ambos proyectos, ¿no? Y en Tijuana, pero también en Ciudad Juárez y en otras localidades de Tamaulipas, por ejemplo, se desarrollan las industrias de los placeres arriesgados, todo lo que gira alrededor del alcohol, incluyendo por supuesto la prohibición, y ahí tenemos la Constitución desde finales del siglo XIX, sobre todo en el XX, de la leyenda negra, que arraiga de manera tal que, bueno, pues se difunde en el mundo la imagen de que pues es una ciudad o es una localidad de pecado, de perdición, de vicio, donde reina el mal. Paul Vanderwood también habla de manera muy amplia sobre esto. A los locales, por supuesto que no les gustó. Sí, doctor, entonces la leyenda blanca sería, ¿qué? Digamos que una respuesta natural, ¿no? Pero histórica a todo esto, ¿no? Una respuesta diseñada por la población local, en el caso de Tijuana, de aquellos que reclaman la auténtica tijuanidad, es decir, la forma auténtica de ser tijuanenses, rescatando lo que ellos consideran como su historia local frente a una historia, o mejor dicho, frente a un discurso, una imagen y un imaginario constituido por los de afuera, aquellos que han descalificado y estigmatizado, pues ya en este caso particular, Tijuana, y hacen de la tecnología discursiva de la leyenda blanca la fotografía, particularmente de un inmigrante japonés de nombre Kingo Nonaka. Kingo Nonaka es el primer fotógrafo que empieza a retratar
a la Tijuana a una Tijuana desde una óptica de vida cotidiana. Los tijuanenses en sus fiestas familiares, en sus bautismos, en sus primeras comuniones, pero también los desfiles cívico-militares, niños jugando en las escuelas, todo aquello que incluso alude hoy en día a 70, 100 años de distancia, porque la primera fotografía de King Onondaga fue tomada en 1924, ¿no? Todo lo que alude hoy en día, 100 años de distancia, a lo que los tijuanenses consideran como su patrimonio cultural. Los tijuanenses, los que reclaman ser auténticos y verdaderos, dicen, miren, o sea, Tijuana en realidad es esto, lo que estas fotografías están demostrando, y los discursos de una profesora de primaria llamada Josefina Rendón Parra. El problema, sí, es que la leyenda blanca, de ser un discurso que naturalmente representaría la oposición a la leyenda negra, es decir, si la leyenda negra enfatiza las industrias de los placeres arriesgados, lo que es considerado como vicio, como perdición, pues la leyenda blanca es naturalmente lo opuesto, ¿no? Es familia, es valor, es moral, es religión, es iglesia, es unión, pero si la leyenda negra fue un discurso descalificador y estigmatizante, con el tiempo la leyenda blanca se constituyó, yéndonos a un extremo, en algo excluyente, discriminador, clasista, incluso racista. Entonces, lo que se discute en el texto que aludíamos al principio, en mi tesis de maestría, que fue publicada por el Archivo Histórico Pablo L. Martínez de Baja California Sur, como libro bajo el mismo título, lo que se trata de hacer es un análisis a nivel sociohistórico y cultural sobre un justo medio entre ambos discursos, precisamente el destacando o aludiendo los procesos de constitución histórica, tanto del discurso como de los imaginarios, pues de ambas leyendas. Por eso le damos trato de leyendas. Primero entendemos la leyenda negra para, por oposición, entender la leyenda blanca, conocer el proceso histórico de constitución, pues para comprender por qué los tijuanenses llegaron a caer, ¿no? en ese discurso que al final del día, bueno, pues ha sido usado para descalificar todo lo de fuera, porque los tijuanenses le echan la culpa, no niegan la leyenda negra, no la niegan, pero le echan la culpa a las gentes que han llegado de fuera, porque los foráneos son los que llevaron el vicio y todo lo que alude, pues, la famosa leyenda negra. Es una contradicción en sí mismo en una ciudad que ha sido creada fundamentalmente por personas que llegaron de otras latitudes. Doctor, esto, ¿hasta qué punto este conflicto que nos cuenta y que por lo que entendemos es muy, muy vigente, doctor, ¿hasta qué punto esto también puede convertirse en un problema ante un escenario a unos cuantos metros de donde nos encontramos, ya en Estados Unidos, en donde hay un esfuerzo del Estado estadounidense, el grupo político en el poder, por privilegiar y convertir las leyendas negras en acción militar, en acción económica y en una conducta social, moral y lo que siga, doctor? Pues el riesgo que corremos es que provoque, ahora sí que a pesar de la aparente redundancia, que provoque reacciones ahora sí que pues reaccionarias, ¿no? Es decir, manifestaciones reaccionarias, porque vaya, y no lo digo yo, lo dicen los estudiosos de la mexicanidad y del nacionalismo, es en las fronteras donde se constituyen donde se constituyen las expresiones de nacionalismo exacerbado. Tijuana, la sociedad de Tijuana ya estuvo dispuesta alguna vez a defenderse de lo que consideraron intromisiones estadounidenses, de hecho 2 veces, en el año de 1911, poco antes de que se diseñara esta cuestión de la leyenda blanca, de hecho es parte de la leyenda blanca lo que estoy mencionando, en el año de 1911, en el contexto de la Revolución Mexicana, la sociedad tijuanense se organizó para lo que consideran una invasión filibustera, porque efectivamente había extranjeros entre el movimiento que pues es un debate al día de hoy, si fue una expresión de la Revolución Mexicana o si fue un movimiento anarcosindicalista, uno que sí fue liderado por los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón, pero por la propaganda de la época, de apoderarse de un pedazo de Baja California para que los estadounidenses lograran controlar todo el río Colorado. Los periódicos como el San Diego Union, el San Diego Tribune, en la época en que pues no eran todavía uno solo,
se estaba convocando a las juventudes estadounidenses y a mercenarios extranjeros pues de venir a tomar Baja California en el contexto de la Revolución Mexicana, o por lo menos en el contexto del movimiento anarcosindicalista pensado, liderado por los hermanos Flores Magón. La sociedad de Tijuana se aprestó a defender la ciudad y hubo batallas en Tijuana respecto a ello, por eso Tijuana hoy tiene la categoría de ciudad heroica, pero en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, bajo la presidencia de Manuel Ávila Camacho, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, los estadounidenses sí amenazaron con invadir Baja California, porque se estaba argumentando que la Baja California iba a ser utilizada por Japón como cabeza de puente pues para invadir los Estados Unidos, y el ejército estadounidense bajo el comando del general DeWitt sí se aprestó en la frontera para entrar a invadir Baja California, entrando justamente por Tijuana. El ejército mexicano todavía no estaba organizado en las defensas que después de este episodio se constituyeron, defensas civiles, a través de la radio, a través de redes de información. Un personaje local de Tijuana, un policía, el primer policía científico de la historia, el capitán Joaquín Aguilar Robles Román, se dio cuenta del hecho y alertó a las autoridades, y Lázaro Cárdenas en persona vino a Tijuana a apersonarse para negociar con el general DeWitt de que pues no invadieran Baja California, y además la comunidad tijuanense, igual que en 1911, ya se había prestado, se había organizado para defender, ¿no? Ante una presencia, ante una ausencia, mejor dicho, de las fuerzas militares, una presencia suficiente como para una defensa nacional, pues la población simple y llanamente se aprestó a defender el territorio. Entonces, la leyenda blanca ha hecho las veces, es similar al nacionalismo, por decirlo de alguna manera, pero desde una óptica local, o mejor dicho, localista, donde se exacerban todos los valores locales, ¿no? Pensando en la defensa de lo propio, sea de lo que se trate. Si en su momento pudo haber sido interpretado como defendiendo al porfirismo, en el caso de 1911, ¿no? O como en el caso de la década de los 40, de cuando se estuvieron dispuestos a defenderse en contra de los estadounidenses. Entonces, volviendo a tu pregunta, esos son los riesgos que se pueden correr, ¿no? De exacerbar los ánimos, volver a caer en un discurso descalificador y estigmatizante por parte de los estadounidenses, y una defensa por respuesta opuesta que pues sí puede provocar reacciones pues de este tipo, ¿no? Extremas y polarizantes. Pues sí, al final del día todos los extremos son peligrosos. Doctor Josué Beltrán Cortés, gracias por esta conversación, doctor en Ciencias Sociales, profesor de la Universidad Autónoma de Baja California. Gracias por esta conversación con datos que es necesario conocer para tener en claro ahora sí que en qué terreno estamos, y en la República Mexicana yo estoy casi seguro, doctor, que este dato no lo teníamos muy presente, me incluyo, y ya, ahora sí ya lo sabemos, doctor. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes por la conversación, y pues aquí estamos a sus órdenes, lo que se necesite. Un gusto saludarle. Muchas gracias, doctor. Que tenga una buena tarde. Gusto saludarle. Igualmente. Hasta luego. Es el doctor Josué Beltrán Cortés. Como le comentaba, doctor en Ciencias Sociales, profesor de asignatura de la Universidad Autónoma de Baja California, y esta contradicción que se presenta de acuerdo con la investigación que hizo este investigador, este doctor en Ciencias Sociales, la cara que se pone a la leyenda negra construida durante mucho tiempo, así ya desde el siglo antepasado, desde el siglo XIX, y que en Estados Unidos y fuera también de Estados Unidos también se presenta como por momentos hasta como una especie de caricatura. Corresponde con la realidad en su momento, tal vez sí, pero no es el caso de ahora, ni tampoco la respuesta que se ha dado por parte de lo que le llama el entrevistado Josué Beltrán Cortés, pues como una leyenda blanca que pone como la antítesis de todo lo negativo a lo que debe prevalecer. Y dentro de esa prevalencia pues se encuentran algunos valores como la familia, lo cual es bastante positivo, siempre y cuando haya un respeto a todas las formas de familia, que ese es el tema.
porque pretender imponer solamente una visión, una manera de entender las relaciones entre los seres humanos, a lo que lleva es a lo mismo que estigmatiza con la leyenda negra. Y esta contradicción de un momento en el cual pues grupos locales, grupos también, no solamente en Tijuana, esto se presenta en Ciudad Juárez, se presenta en Hermosillo, se presenta en Aguascalientes, en Guanajuato, ni qué decir, pues sí es, o en el sureste, pues sí se presenta como la defensa de lo local, como lo único, como lo seguro, como lo que debe ser, cuando en realidad ese deber ser está construido principalmente por los otros deberes seres que se han unido a una sola causa, un solo espacio, una sociedad, y que hacen más rica la convivencia social, como es el caso de Tijuana, donde ahora nos encontramos. Es parte de lo que existe en estas latitudes. Nos gustaría conocer su opinión. Usted, si nos escucha en Tijuana, ahora mismo que estamos en vivo desde las instalaciones de Fusión 102.5 de FM, cuéntenos, si tiene oportunidad, escríbanos a nuestro WhatsApp 5566312427 o échenos una llamada al 664-681-3393 y 94. Son los números telefónicos de Fusión aquí en Tijuana, Baja California, o en nuestras redes sociales. @Imer_Noticias es el nombre de este servicio informativo en X y en Threads, o bien Imer Noticias en Instagram y en Facebook. Y le recuerdo, a mí me encuentra como @anajarnajar en X, antes Twitter. Estaremos muy pendientes de todas sus comunicaciones. Vamos a hacer una pausa, pero para irnos a la pausa, mire, tenemos pues más música, más información que en un momento le vamos a presentar. Pero antes de irnos a esta pausa, le recuerdo que vamos a transmitir el resto de la semana en Tijuana, Baja California, en varias sedes. Mañana estaremos en el Colegio de la Frontera Norte, estaremos también en un albergue de migrantes de la Orden de los Hermanos Escalabrinianos, estaremos en el antiguo Palacio del Ayuntamiento y el viernes en el Centro de Cultura de Tijuana. Todo este preámbulo para recordarle, si nos escucha usted en Tijuana, Baja California, o anda por aquí, por estos rumbos, o pretende venir, este viernes va a estar Residente aquí en un concierto desde el muro, desde el sitio donde empieza la dignidad, o se fortalece la dignidad, porque también hay millones de mexicanos que resisten las embestidas de este sistema político, cultural y económico que pretende imponer su visión pues retrógrada, su visión del siglo XIX, que es justamente la época en la cual en Estados Unidos pues empezó su expansión por encima del asesinato de miles de habitantes de los pueblos originarios, y empezó un proceso de profunda hipocresía en estos mismos grupos que lograron constituirse como una sola nación, como los Estados Unidos, gracias, entre otras razones, a la construcción del ferrocarril que comunicó la ciudad de Nueva York en la costa este de lo que ya después fue Estados Unidos con la costa oeste, con la ciudad de Sacramento, California. Este ferrocarril empezó a construirse con mano de obra pues anglosajona, pero la fueron abandonando. Después se reclutaron a ciudadanos chinos, pero pues para no pagarles, pues los dejaban en el desierto. Y cuando se terminaron, pues ya no hubo posibilidades de conseguir como mano de obra para terminar el tendido, recurrieron a los mexicanos, que fueron los que finalmente terminaron este tendido del ferrocarril que hizo posible la existencia de esa gran nación que es Estados Unidos, es decir, unió a los distintos estados de ese territorio y se convirtió en lo que ahora es parte de esa contradicción. Yo le llamo hipocresía de algunos grupos supremacistas que pretenden hacer a un lado su propio origen y nada más mirar al espejo en el cual se ve Donald Trump. Él es el representante de estos grupos racistas, antiinmigrantes, cuando él mismo es descendiente de
migrantes. Por eso es importante este concierto de este viernes aquí en Tijuana, Baja California, desde el muro, desde el sitio en donde empieza México, donde es la puerta de América Latina, y donde a las 8 de la noche, tiempo de Tijuana, a las 9 tiempo del centro de México, estará este concierto del cual le daremos puntual seguimiento. Y como estamos ya en este momento de la pausa, nos vamos también con más música local. Grupo Cavani Jazz Project con la canción Dominó, Bacanora y Chiltepín. Estás escuchando El Acento. Desde Tijuana, Baja California. En un momento regresamos. El Acento. Desde Tijuana, Baja California. Continuamos. Efectivamente, está usted en El Acento, tu punto de referencia. Transmitimos desde las instalaciones de Fusión 102.5 de FM en Tijuana, Baja California. Estamos completamente en vivo con una señal que llega más allá de las fronteras mexicanas. Ahora sí que literalmente, porque estamos muy cerca de la línea, como se le conoce aquí a ese muro que empezó a construirse por esta zona en 1993. Fue la segunda etapa de esa operación que aquí se llamó Gatekeeper en su momento, que fue Operación Guardián, así le llamaron en 1993, y que unos meses antes, a finales del 92, se llamó Río Grande, pero que se empezó a construir del otro lado, en el Océano Atlántico, por el rumbo de la frontera entre Texas y Tamaulipas. El objetivo fue cerrar el paso a las personas migrantes que cruzaban por tierra por una frontera de más de 3,000 kilómetros, que hay que decirlo, pues era, si hoy es más o menos porosa, en aquel tiempo era completamente libre. Había lugares en donde la frontera estaba dividida por una llamada mojonera, que es un monumento chiquito de cemento, como un cuadro, y que marcaba de un lado es Estados Unidos y del otro era México, y hasta ahí llegaba la frontera. Aquí en Tijuana, aquí si usted nos escucha en esta ciudad y tiene ya su tiempecito por acá, o nació, es originario de este lugar, recordará en los años 80, antes fue después de la regularización del famoso IRCA en 1986, como todavía hasta los 90 todavía, antes de 93 justamente, era si usted venía de San Diego por el freeway, por la autopista hacia Tijuana, encontraba unos letreros que a mí particularmente la primera vez que los vi me llamó la atención, porque mostraba, son de esas señales como que indica la velocidad o que hay un tope, en fin, pero que mostraba a personas, una mujer y un niño que lo tenía detrás y como si estuvieran corriendo. Esa era la señal.
¿qué era lo que quería decir? Usted que nos escucha fuera de Tijuana y nos escucha en la República Mexicana, pues decía que tuvieran alerta a los automovilistas, porque en aquella época era frecuente que las personas migrantes, inclusive por grupos, y le hablo de grupos de hasta 100, 200 personas al mismo tiempo, se metían corriendo por el freeway en sentido contrario a riesgo de su propia vida, y los accidentes eran fuertes en aquellos tiempos. Por eso era la señal de advertencia para que manejaran con precaución cuando se acercaban los automovilistas desde San Diego hacia Tijuana, Baja California. Y también, por supuesto, las historias del famoso Cañón del Diablo, donde pues era uno de los puntos de cruce más peligrosos de la República Mexicana. Era un lugar, pues un cañón como los que hay por aquí, una cañada aquí en Tijuana, pero que estaba llena de delincuentes, de bandas de asaltantes, de personas que abusaban sexualmente de las mujeres, y era uno de los sitios por donde era supuestamente más fácil cruzar por aquellos años. La patrulla fronteriza, que ya existía por aquellos años, pues yo sí creo que lo hacían a propósito, por ahí no vigilaban, decían pues si van a cruzar que se arriesguen, y efectivamente eso era lo que sucedía en aquellas historias de aquellos años previos. Todo este preámbulo para contarle que estamos justamente en unos metros de este muro fronterizo que empezó a construir uno de los más carismáticos y queridos presidentes por los mexicanos, William Clinton, que fue el que realmente empezó la construcción de este muro que cambió la vida de muchas personas, de pueblos originarios, inclusive los Tohono en la zona del desierto de Altar y del desierto de Arizona, pues se quedaron también divididos por este muro que construyó un carismático presidente demócrata, William Clinton. Y paradójicamente fue un presidente extremadamente neoliberal, muy conservador, republicano de cepa, Ronald Reagan, el único que ha promovido la regularización de personas migrantes que vivían irregularmente en aquel país. La ley era IRCA, 1986 más o menos. Más de 800,000 mexicanos se regularizaron en aquella época. Parte pues de los detalles que hay en estos lugares por donde transmitimos completamente en vivo. Y le recuerdo que usted se puede comunicar con nosotros, como ha hecho el señor Carlos Salinas Oliva, a quien me tocó contestarle hace unos minutos en la pausa. Voy a pasar el mensaje que usted me pidió que transmitiéramos para allá, a Palacio Nacional. Don Carlos, no le prometo más que hacerlo, comentarlo como usted me pidió, y también destacar el dato que dice con mucha razón don Carlos Salinas Oliva. Si es cierto, hay muchos tijuanenses que ya están en Estados Unidos, que van y vienen. Dice que el 80%. Habrá que ver, usted díganos qué piensa. Agradecemos todas sus comunicaciones y le recuerdo que estamos a la espera de que nos llame. Aquí andamos cerquita, si nos escucha en Tijuana, Baja California. El PAN une a todos, en su contra. Bueno, y regresamos a otra realidad, porque pues también es cierto lo que sucede fuera del sitio donde nos encontramos. En Ciudad de México, este fin de semana, el Partido Acción Nacional llevó a cabo una asamblea que llenó por completo los primeros 20 metros junto al Monumento a la Revolución en Ciudad de México, tal vez 25 metros, vamos a ser justos. Fue un evento que le llamaron el relanzamiento del Partido Acción Nacional, que tuvo pues algunos polémicos personajes ahí como padrinos de este evento, entre ellos Claudio X González, este personaje empresario que tuvo una memoria pues no muy, digamos, la más adecuada para sus propios propósitos, que estuvo detrás de la campaña negra en contra del gobierno, en contra del candidato Andrés Manuel López Obrador, ya como presidente, y ahora también en algún momento empezó con las mismas circunstancias en contra del gobierno y la candidata y la ahora presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Fue el relanzamiento del Partido Acción Nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum, en la mañanera del Pueblo de este lunes, se refirió al tema. Criticó que la dirigencia del PAN llevara a cabo este acto de supuesto relanzamiento
rumbo a las elecciones de 2027, justo cuando el oriente del país, la zona de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro, pues viven todavía emergencia por las lluvias extraordinarias que causaron daños importantes. La presidenta dijo pues que pudieron haber esperado un poquito más para hacer su evento después de que termine la emergencia. Escuchemos. Yo más bien diría que muy poca sensibilidad el día que lo hicieron, para empezar. O sea, hay decenas de miles de familias damnificadas, con problemas, y en medio de eso pues se hace un relanzamiento de un partido político. Podrían haberse esperado 15 días, ¿no? Hasta que la emergencia, pues definiéramos que la emergencia se levanta, ¿no? Yo creo que eso habla pues de su visión y de su falta de sensibilidad y amor al pueblo. Es pues habla mucho pues el día que lanza. Y segundo, pues ya pues es en el mismo lugar y con la misma gente, ¿no? La verdad. La presidenta Sheinbaum también aclaró que no promovió el voto al recorrer las zonas afectadas por las lluvias en Veracruz, Hidalgo, Puebla y San Luis Potosí, además de Querétaro. Dijo que se sacó de contexto un video difundido en redes sociales de su visita a Tianguistenco en Hidalgo, donde una persona le reclamó al presidente municipal, Febronio Rodríguez, postulado por Morena, y le reclamó que supuestamente no ayudaba a los damnificados. Escuchemos. Ahí en Tianguistenco íbamos pasando con las camionetas de defensa. Cuando llegamos en helicóptero íbamos pasando con las camionetas y grita un señor: no están haciendo nada. Y entonces le dije: a ver, párense, que quiero escuchar al señor a ver qué está diciendo. Y entonces ya le pregunté por qué dice que no estamos haciendo nada. Y me dijo: no, es que el presidente municipal no está haciendo nada. Fíjense bien a qué presidentes municipales ponen, me dice él. Algo así es. A lo mejor palabras más, palabras menos, ese es el diálogo. Y entonces yo le dije: sí, pero ustedes también fíjense por quién vota. Nada más para que sepan, en Tianguistenco gobierna una persona postulada por Morena, para que no tiene nada que ver si estamos haciendo... ¿Cómo creen que vamos a hacer promoción del voto si no somos iguales? No, era un diálogo en donde le decía, pues, ¿quién decide a qué presidente municipal se elige? Pues la gente, ¿no? Entonces, porque hay esta idea de antes, ¿no? De que el presidente ponía a los presidentes municipales. Entonces, ese fue el diálogo en ese momento y el señor al final dijo: no, muchas gracias. Y estuvimos de acuerdo en lo que estábamos planeando. Sacan de contexto el pedacito y dicen que andamos promoviendo el voto con la ayuda, ¿no? Pues, nada que ver. Sí, ahí es muy mezquino, la verdad. Muy ruin este objetivo de estar señalando o tergiversando la información. Pues ahí lo que señala la presidenta Claudia Sheinbaum. Ella dijo: fíjense por quién votan. Pues sí, pero se refería a un presidente municipal pues de Morena. Así es que pues no era de ninguna forma el apoyar o descalificar a partido alguno, y si fuera el caso pues tendría que ver con el movimiento político que ella representa y que la postuló a la presidencia de la República. Pero es parte de lo que se discute desde hace ya varios días y varias semanas también, pero varios días, a propósito de esta forma en la cual se ha reaccionado por parte del gobierno de México a la emergencia en los estados costeros del Golfo de México, y también el planteamiento que hizo la presidenta Sheinbaum a propósito de este relanzamiento del Partido Acción Nacional, que cambió su imagen y pues cambió inclusive hasta los lemas, los ejes de su movimiento político. Reivindicó básicamente valores que son muy parecidos a los del movimiento cristero en la década de los finales de los 20, los años 30, estos movimientos que pues sí luchó con las armas en contra de las determinaciones del gobierno de aquel momento, pues de prohibir o de establecer reglas muy estrictas a los cultos religiosos, y que pues ahora han sido reivindicados por el Partido Acción Nacional en este nuevo momento. Patria, libertad y familia fue el planteamiento que se hizo. ¿Qué fue lo que sucedió? Las reacciones a propósito de esta nueva época
del Partido Acción Nacional, pues que no fueron muy bien recibidas, ni siquiera por quienes pues han estado de alguna u otra forma cercanos a el movimiento político Acción Nacional, algunos que inclusive pues comentaristas como Denise Dresser, politóloga, han criticado de forma importante esta decisión del supuesto relanzamiento de El PAN. Denise Dresser publicó un artículo en el diario Reforma que fue retomado por varios medios en algunas entidades de la República, que le llamó rehundimiento del PAN, y hace una crítica fuerte, no solamente por lo que dice, sino de quien viene de alguien que fue defensora y realmente fuerte, con mucha vehemencia, del modelo político que ya se fue, que ya no está en el poder desde 2018, y Denise Dresser pues no está nada conforme con este supuesto relanzamiento del Partido Acción Nacional. Dice esta politóloga Denise Dresser en este texto: la población no quiere volver al pasado, dice, en referencia a lo que llama el fracaso ético y político del PAN. No quiere discursos morales, sino políticas sociales. No quiere una derecha persignada, sino una oposición capaz de hablar de desigualdad, de pobreza, de derechos, de feminismo, de desigualdad. El PAN, dice Denise Dresser, insiste en marchar hacia atrás. Defienden instituciones que no quisieron reformar. Argumentan que antes estábamos mejor, escribe la politóloga Denise Dresser, sin ofrecer cómo estar mañana. Lo que transmiten, sentencia la académica Denise Dresser, lo que transmite el Partido Acción Nacional no es renovación, sino melancolía, un cómodo regodeo en la impotencia. Y pues sí, el Partido Acción Nacional parece haber unido a todos, pero en su contra. Vamos a regresar a Tijuana, Baja California, desde donde transmitimos completamente en vivo, desde Fusión 102.5 de FM. Mire, Tijuana es variopinta, tiene expresiones de todo tipo, y dentro de estas expresiones está el trabajo de las parteras que atienden a mujeres migrantes que en su ruta hacia Estados Unidos o en el momento en que toman la decisión de permanecer aquí o en otro lugar de la frontera, pues siguen con su vida, y parte de la vida que siguen es también el parto. Los niñas que nacen en estas regiones, y hay un grupo de parteras que atienden precisamente a estas mujeres migrantes. El colectivo Parteras Fronterizas brinda atención en salud materna gratuita a mujeres migrantes. Nuestra compañera Hazel Zamora, que forma parte del equipo del Sistema Nacional de Noticiarios que se encuentra aquí en Tijuana, Baja California, nos presenta este reportaje con la producción de René Garza. Y para saber si es que el útero se ha contraído y la placenta se ha desprendido y descendido. En el verano de 2016, Jimena Rojas García pensaba que su futuro estaba del otro lado de la frontera de Tijuana. Había estudiado enfermería y obstetricia en la UNAM y completado su formación en la Escuela de Parteras Mujeres Aliadas. Quería tramitar su licencia como partera en Estados Unidos, así que viajaba constantemente a San Diego. Mi idea de vida era como atender nacimientos y promover el parto en agua y que las familias tuvieran acceso a parir bonito y evitar la violencia obstétrica. Como mi mundo era ese, ¿no? Pero su camino cambió cuando empezó a notar a las personas migrantes que esperaban cruzar. Al principio eran cientos, después miles. Busqué información en internet, en la radio, en la televisión y no había nada de información, no encontraba pues qué estaba pasando y ningún gobierno se hacía responsable, ni el de Estados Unidos, que era la puerta ahí de Estados Unidos, ni el de México, y no les estaban dando pues ningún tipo de ayudas, alimentos, nada. Entonces se organizó con su comunidad para llevarles ropa, comida y agua, hasta que decidió llevar algo más.
Y al segundo o tercer día que vine a traer esas ayudas, también me traje mi bolsa de partera y pedí permiso para checar su presión, para escuchar a su bebé, y el asiento de atrás de mi carro se convirtió en la clínica móvil. Al principio iba a la frontera 3 veces por semana, luego 5. Se comunicaba con las mujeres migrantes como podía, con traductor de Google, algo de español, inglés, portugués. La manera en que trabajo es que usualmente yo traigo como un mini hospital, el oxígeno, la alberca, todas las cosas de partería a la casa de las personas. Pero en este caso, pues ellos no tenían una casa, estaban en las calles, en las iglesias, en albergues, en diferentes lugares. Migrantes embarazadas sin protección. Lo que Jimena veía cada día no era un caso aislado, era el reflejo de lo que pasaba en la frontera norte. Según la Organización Internacional para las Migraciones, el paso fronterizo de Tijuana es uno de los más transitados del mundo. Cada día cruzan más de 48,000 personas a pie, cada mes más de 1,5 millones. Tan solo en Tijuana vive el 60% de la población migrante de todo Baja California. La mayoría llega con la esperanza de cruzar a Estados Unidos y comenzar una vida mejor. Pero muchas se quedan esperando, varadas frente al muro, entre ellas mujeres embarazadas. En ese tiempo el Seguro Popular exigía que no se podía dar atención de salud a la persona si no tenían un CURP, una identificación. Fue así que muchas eran rechazadas y no tenían documentos. Algunas cuando iban viajando o en la selva, pues les destruyeron todas y no tenían nada de sus pertenencias ni de sus documentos. Los rechazos en los hospitales comenzaron a tener consecuencias graves. Sí, entonces pues algunos bebés fallecieron en la pancita de sus mamás porque pues no pudimos conseguir que las admitieran a tiempo al hospital para una cesárea, o a veces cuando ya lo conseguíamos ya era muy tarde. Fue entonces que Jimena abrió las puertas de su hogar. Entonces la sala de mi casa se convirtió en la sala de nacimientos. Mi hijo en ese tiempo iba a la secundaria, se iba tempranito a sus clases y acababa de nacer un bebé en la sala. Parteras fronterizas. En 2018, cuando comenzó a llegar a México las caravanas de personas migrantes de Centroamérica, Jimena dio un paso más. Fundó Partería y Medicinas Ancestrales, la primera asociación en el país que ofrece atención de salud gratuita a mujeres en situación de movilidad. Desde entonces, han acompañado a más de 1,500 nacimientos, sin muertes maternas. Hoy son 5 parteras las que integran la asociación. Se les conoce como parteras fronterizas. Tienen una casa de nacimientos en Tijuana. Además, ofrecen apoyo legal para que las mujeres migrantes puedan acceder a los servicios de salud y recibir atención digna. Aún así, siguen luchando para que su labor sea reconocida. Pues lo que necesitamos del gobierno o lo que nos gustaría en esta realidad alterna que fuera ya sucediendo es que nos dieran ese reconocimiento y dijeran que sí, que las parteras tenemos un lugar en el sistema de salud y que lo reconocen y que agradecieran que pues tenemos la misma meta, que es disminuir la muerte materna y muerte neonatal. La partería, una revolución. La importancia de las parteras se hizo visible durante la pandemia de COVID-19 y ahora vuelven a estar en la primera línea para atender a las familias deportadas de Estados Unidos que enfrentan las políticas antimigrantes de Donald Trump. Una de las últimas mujeres que atendieron fue una mexicana autodeportada. Su familia la llevó de pequeña a Estados Unidos, trabajó en el campo y hace unos meses presenció una redada de ICE. Temió que la separaran de su bebé cuando naciera y decidió regresar a México. Somos siempre la primera fila de cuidado y de acción en la comunidad en cuanto a salud reproductiva. Y lo vimos en la pandemia. Los hospitales se convirtieron en hospital COVID. ¿Y a dónde iban las mamás? Pues con las parteras. Para esta entrevista, Jimena viajaba a San Diego a recoger materiales médicos para la casa de nacimientos.
Casi 10 años han pasado desde que en esa misma frontera la partería se convirtió para ella en una forma de resistencia. Esta es la partería para mí, es como una revolución desde el amor, desde la paz, desde la acción, desde los cuidados, la ternura radical, sobar pancitas y dar bienvenidas a bebés y también acompañar a las sobrevivientes de abusos y violencia sexual a que aborten, a que regrese su alma a su cuerpo, que se sientan tranquilas, que puedan sentirse seguras en su cuerpo nuevamente. Para Imer Noticias reportó Hazel Zamora. Ahí pues esta visión, esta mirada a una actividad en Tijuana, Baja California, el apoyo de las colectivas de mujeres parteras que atienden a mujeres migrantes, sobre todo, que llegan a esta ciudad y a la espera de encontrar una alternativa mejor para ella y sus hijas, hijos e hijes, y que en ese inter reciben esta solidaridad. Estamos en Tijuana. ¿Qué es echar gota? Escuchemos. Echar gota. Echar gota. Verbo. Frase empleada para expresar la necesidad de recargar gasolina. Necesito echarle gota al carro, si no se me va a apagar. Si tienes la fortuna de ser tijuanense por nacimiento o adopción, es casi un requisito conocer y usar en la vida cotidiana estas frases. Fusión 102.5 FM. Y este es un buen consejo para quienes venimos de otras latitudes. Si usted llega a Tijuana por primera vez o no está familiarizado con los tijuanismos, y le dicen, oye, hay que echar gota, no piense mal, no se prepare luego para la fiesta, no piense en cualquier otra cosa, en el doble sentido, pues es nomás echarle gasolina al carro, al mueble. Aquí no le dicen mueble, el mueble le dicen en otro lado, creo que le dicen en Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez le dicen mueble. Aquí, ahorita averiguamos cómo le dicen a los coches. Aquí con nuestros compañeros de Fusión hacemos esta pregunta. Así que ya sabe, si usted viene para acá y le dicen hay que echarle gota al coche, no se me quede confundido. Es echarle gasolina. Agradecemos todas las comunicaciones que nos hacen llegar a nuestras redes sociodigitales como Extuitera, que nos escribe a propósito de esta transmisión especial desde esta ciudad fronteriza. Nos escribe Extuitera. Órale con la Tijuana rebelde. Tijuana sí. Y sí, efectivamente, la Tijuana rebelde. Y aquí estamos. Israel no deja de asesinar palestinos. Esa es otra de la realidad en nuestro planeta. Hubo un supuesto alto al fuego, un supuesto acuerdo de paz para terminar con el genocidio que Israel y el pueblo de Israel comete impunemente en contra de niñas, niños, bebés, mujeres y hombres palestinos. Este acuerdo de paz que aceptó el grupo extremista Hamas y que ha sido respetado hasta el momento por parte de los palestinos, ha sido sistemáticamente violado por Benjamín Netanyahu y su ejército, que no han dejado de masacrar a los palestinos, de asesinarlos de una forma selectiva, absolutamente inhumana y cruel. Y en el colmo de la hipocresía, Benjamín Netanyahu, los israelíes y Donald Trump a la cabeza aseguran que quien viola el alto al fuego son los palestinos, cuando son ellos los que han mantenido el asesinato sistemático de seres humanos. Nuestro compañero Luis Camarillo tiene los detalles. Tras la jornada violenta de este fin de semana que cobró la vida de 44 palestinos, Israel anunció la reanudación del alto al fuego, justificando la serie de bombardeos en Gaza como una respuesta a lo que denominó una violación flagrante del pacto por parte de Hamas.
En réplica, Hamás denunció a Israel por infringir el acuerdo e inventar excusas para encubrir sus atrocidades, aunque reiteró su adhesión al cese de hostilidades. Según reportes del Ministerio de Salud de Gaza, Israel ha matado a al menos a 97 palestinos y herido a 230 en la Franja de Gaza desde el inicio del alto al fuego el 10 de octubre de 2025. En tanto, el gobierno de Egipto, que junto con Estados Unidos, Qatar y Turquía es país garante del acuerdo, exigió este lunes a Israel y al movimiento de resistencia palestina Hamás que cumplan con sus obligaciones estipuladas en el acuerdo de alto al fuego. En este contexto, el grupo islamista que controla el enclave palestino informó que la tarde de este lunes entregará a la Cruz Roja el cadáver de otro rehén del 7 de octubre de 2023. Otras acusaciones de hipocresía. Israel invoca repetidamente el artículo 51 de la Carta de la ONU para justificar sus acciones como autodefensa ante los ataques de Hamás. A pesar que la ONU u otras organizaciones han documentado genocidio en Gaza, el Comité Judío Estadounidense o el mismo gobierno israelí califican estas acusaciones como engañosas, argumentando que no hay genocidio porque Israel permite ayuda humanitaria y avisa antes de los bombardeos. Aún así, el bloqueo continuo de suministros como agua, electricidad y alimentos contradice estas afirmaciones, exacerbando la crisis humanitaria que Médicos Sin Fronteras califica de masacre permitida por la hipocresía occidental. Incluso Human Rights Watch documentó en 2024 el uso de fósforo blanco en áreas civiles, un arma que Israel prometió no emplear desde 2013, pero que reapareció en Gaza pese a su prohibición en zonas pobladas. Israel ha condenado históricamente violaciones de derechos humanos en conflictos como el de Ucrania, exigiendo sanciones de todo tipo para Rusia. Sin embargo, en Gaza rechaza investigaciones independientes y acusa a la ONU de hipocresía máxima por calificar sus acciones de genocidas. En el ámbito cultural y deportivo ocurre algo similar, mientras Israel apoya la salida de Rusia por su invasión a Ucrania de competiciones de canto como Eurovisión, así como del Mundial de Fútbol y Juegos Olímpicos, entre otros. Los organismos organizadores de estas distintas competencias posponen la expulsión de los equipos israelíes de estas competiciones. En el ámbito mediático, la simulación se extiende a la protección de periodistas, ya que el llamado Occidente condenó la muerte de reporteros ucranianos, pero en Gaza, los más de 270 periodistas asesinados desde 2023 no son condenados por Occidente. La hipocresía democrática. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu anunció que aspirará a un nuevo mandato y que seguramente lo logrará. El presidente del Likud, el principal partido de la derecha de Israel, ostenta el récord del mayor número de años al frente del gobierno israelí, con más de 18 años en total, con unas pequeñas pausas desde 1996. Esto contradice a la llamada por Washington única democracia de Medio Oriente, ya que a gobiernos como el de Venezuela o Nicaragua las tacha de dictaduras por las reelecciones de sus gobernantes. Para IME Noticias, Luis Camarillo Carvajal. Como en Hollywood, el robo en el Louvre. Y esta es otra de las caras con la que el fin de semana se amaneció el planeta. El Museo del Louvre, ubicado en París, que es uno de los más emblemáticos de la cultura de los seres humanos, un recinto que conserva algunas de las joyas de la herencia prehistórica y también de la época del Renacimiento, inclusive de la Edad Media y de otras distintas épocas, y que estuvo a salvo el Museo del Louvre hasta de la Segunda Guerra Mundial, del asedio de las tropas alemanas. Bueno, pues acaba de sufrir un robo. Le robaron 8 joyas de la colección Napoleón con un valor incalculable. Esto ocurrió este domingo en la zona llamada la Pinacoteca. No es la primera vez que hay un robo de esta magnitud en el Louvre, pero pues llama la atención que en estos tiempos en los cuales la seguridad, las medidas estrictas de vigilancia son la norma. ¿De qué sucede con esto que sucedió, que ocurrió allí en el Museo del Louvre y que parece sacado de una película de Hollywood? Nuestra compañera Laura Velarde nos cuenta. El Museo del Louvre, emblema del arte y de la historia universal, fue escenario este domingo de un robo que conmocionó a Francia y al mundo. En solo 7 minutos, un grupo de ladrones sustrajo joyas de valor incalculable de la Galería de Apollon, donde se resguardan las joyas de la corona francesa y piezas que datan de los siglos XVIII y XIX. Según la ministra de Cultura, Rashida Dati, destacó que los asaltantes eran profesionales.
Esta operación fue muy rápida. Hay que decir que estos son profesionales. La delincuencia organizada hoy aborda los objetos de arte y los museos obviamente se han convertido en objetivos, como Francia. Es un país con objetos de patrimonio histórico de un gran valor y por eso se convirtieron en objetivo de estos criminales. Entre las piezas robadas destacan la tiara de la reina María Amélie, un collar de esmeraldas de la emperatriz María Luisa y un broche de la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III. Solo una joya, la corona de Eugenia, fue recuperada, aunque dañada. Está compuesta por oro, 1.354 diamantes y 56 esmeraldas. El ministro de Cultura francés calificó las piezas como invaluables por su valor patrimonial e histórico, más allá de su precio en el mercado del arte. La operación fue precisa y planificada. Los ladrones, 4 en total, huyeron en motocicletas antes de que llegara la policía. En el lugar se hallaron herramientas, guantes y un chaleco amarillo usado como disfraz. El presidente Emmanuel Macron condenó el ataque en redes sociales, afirmando que se está haciendo todo lo posible para recuperar las obras y llevar a los responsables ante la justicia. Mientras tanto, el Louvre permaneció cerrado durante el domingo por razones de seguridad y para preservar las evidencias. El hecho revive la memoria del robo de la Mona Lisa en 1911, el más recordado en la historia del museo. Más de un siglo después, el patrimonio francés vuelve a ser vulnerado bajo un sofisticado operativo. Expertos en recuperación de arte, como Christopher Marinello, advierten que si las joyas llegan al mercado negro, podrían ser desmanteladas o fundidas, lo que supondría una pérdida irreparable para la historia. El Louvre, símbolo de la cultura y la memoria colectiva, enfrenta hoy una herida profunda. Cada joya perdida es una página arrancada del patrimonio cultural e histórico del mundo, porque cuando el arte desaparece, no solo se extingue su belleza, se apaga la memoria, la identidad y parte de lo que fuimos. Para Imer Noticias, Laura Velarde. ¿Qué le parece? Se metieron al Louvre y se llevaron estas joyas de valor incalculable. Y la verdad que las piezas de los museos tienen esta característica, que son de tan alto grado de valor y tan apreciadas, pero sobre todo tan conocidas, que quienes las roban, casi el único destino que tienen es o fundirlas, lo cual sería un desperdicio, y aquí hay algunos que sí lo hacen, o se dedican a coleccionistas privados, que son los que se dan esos lujos extraños, bizarros, de tener joyas de esa magnitud en su colección privada, aunque nadie más las pueda ver, o alguien muy cercano. Y eso sí ocurre. Pero bueno, así son las circunstancias con este robo de película en el Museo del Louvre. Estamos en la recta final, estamos a minutos de terminar esta emisión de El Acento, tu punto de referencia, y seguimos ahora, pero en Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación llevará a cabo audiencias públicas con organizaciones y con personas con discapacidad, Nuestra compañera Georgina Hernández estuvo muy atenta de esta reunión en la nueva Suprema Corte y nos cuenta. Georgina, buenas tardes, adelante con tu información. Buenas tardes, Alberto, auditorio de Imer Noticias. Como ya lo señalas, este lunes se está llevando a cabo todavía por primera vez en su historia aquí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación esta audiencia pública con organizaciones y personas con discapacidad. Esto, bueno, pues antes de resolver la acción de inconstitucionalidad 182/2024 que fue promovida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán y bueno, cuya resolución está a cargo de la ponencia de la ministra Lenia Batres Guadarrama. Y bueno, señalar, Alberto, auditorio, que previamente, bueno, la Corte ya había informado que debido al alto número de solicitudes que recibió, bueno, se determinó que este diálogo que se está llevando a cabo desde este lunes, bueno, se ampliará hasta el próximo día miércoles 22, y bueno, esto con el propósito de garantizar pues la participación de todas las personas y organizaciones y asociaciones que cumplieron con los requisitos mínimos. En total serán escuchadas 102 personas. Y bueno, indicar que fue minutos antes de la 1:00 p.m. que el Pleno de las Ministras y Ministros dio la bienvenida a las participantes seleccionadas en esta convocatoria. Y bueno, al tomar la palabra, la ministra Batres Guadarrama calificó esta audiencia como un ejercicio histórico. Esto al señalar que es la primera de su tipo que acuerda el máximo tribunal del país. Vamos a escuchar a la ministra.
Los antecedentes que hay de audiencias públicas tuvieron objetivos muy particulares. Se hicieron o se acordaron reglas para asuntos específicos, como fueron algunos amparos determinados, sobre todo aquel contra la reforma a la ley del ISSSTE o contra alguna reforma en particular. En esta ocasión se trata de un acuerdo permanente que ha establecido este Pleno de la Suprema Corte y estamos estrenándolo con esta audiencia que tiene relación pues con las solicitudes que ustedes mismos enviaron. Y bueno, señalar, Alberto Auditorio, que la audiencia que se está llevando a cabo, pues bueno, ¿qué busca? Busca escuchar las distintas posturas en torno a la invalidez de los artículos de la ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán, señalados por no haber sido consultados previamente con personas con discapacidad. Y bueno, señalar que el proyecto de resolución de la ministra propone modificar el criterio que la Corte ha sostenido durante los últimos 10 años, según el cual se invalidan automáticamente las leyes emitidas sin consulta previa a este sector de la población. Y bueno, durante la sesión el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz pues precisó que el debate no gira en torno al derecho a la consulta, sino justo en determinar si una norma que beneficia a las personas con discapacidad o que cumple con los estándares internacionales pues debe de ser eliminada por falta de consulta. Y bueno, entre las personas que ya han participado en esta audiencia pública se encuentra, por ejemplo, Miguel Ángel Miranda Aquino. Él es parte de la Alianza Morelense en favor de las personas con discapacidad, quien advirtió sobre el riesgo de restringir los mecanismos para presentar acciones de inconstitucionalidad. Esto al señalar que si los sujetos legitimados deciden no presentar las acciones por cuestiones políticas o de tiempo o por sobrecarga de trabajo, pues bueno, los derechos de las personas con discapacidad no serían respetados. Y en esto coincidió, por ejemplo, también Ángel Ibarra Yazo. Él es un joven deportista y además es licenciado en Derecho. Él es originario de Michoacán, quien consideró que el cambio propuesto podría ser riesgoso. Es para señalar que la idea de que las personas con discapacidad firmen si están o no de acuerdo con una consulta, pues puede ser peligrosa, ya que difícilmente estas personas se acercan a las instituciones públicas. Y bueno, como ya te comentaba al principio, Alberto, la audiencia, pues bueno, no termina el día de hoy, todavía se llevará a cabo el día de mañana y concluirá hasta el próximo miércoles 22 de octubre. Esa es la información que te tengo, Alberto. Muchas gracias, Georgina Hernández. Buenas tardes. Buena tarde también para ti. Y a propósito de estos temas, hubo una reunión de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. ¿De qué se trata? Karina Cuevas, cuéntanos. Buenas tardes. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes, te saludo con gusto. Así es, los integrantes de la Comisión de Reforma Política Electoral de la Cámara de Diputados se reunió por primera vez con la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por Pablo Gómez. Es el primer encuentro que tendrán tuvieron los diputados de todas las fuerzas políticas con el grupo de funcionarios que fueron encargados para construir la propuesta de reforma que presentará el próximo año la presidenta Claudia Sheinbaum. Y bueno, hasta la semana pasada la Comisión Presidencial había llevado a cabo más de 15 audiencias públicas abiertas a los ciudadanos, tanto en la Ciudad de México como en otras entidades de la República, y en las que se han expuesto propuestas para la construcción de esta reforma. Escuchemos a la consejera jurídica del Gobierno Federal, Ernestina Godoy, quien forma parte de esta comisión presidencial y asistió a este encuentro. Estamos en la consulta en todo el país. Cada uno de nosotros va a determinados estados y escuchamos en este ejercicio democrático que es las audiencias públicas, en la que hemos tenido oportunidad de escuchar a ciudadanos de a pie y hemos tenido oportunidad de empezar a escuchar a especialistas, a los integrantes de los OPLES, a los integrantes de los tribunales locales, a académicos, a jóvenes, a estudiantes, y de eso se trata. Y bueno, el titular de la comisión, Pablo Gómez, aseguró que se revisará todo el sistema de partidos del país con el objetivo de modernizar y profesionalizar su relación con la ciudadanía, y subrayó que escucharán todas las propuestas que se les presenten, escucharán todas las voces que quieran participar. A nadie se rechazará
en estas audiencias públicas que por lo pronto se realizarán hasta enero próximo. Y bueno, por lo pronto dejó en claro que hasta el momento no tienen ningún proyecto todavía, y por lo que todavía la ciudadanía que quiera participar lo puede hacer tanto en estas audiencias públicas como en las encuestas que están realizando. Escuchemos a Pablo Gómez. No tenemos un proyecto, no tenemos ni siquiera un proyecto en ciernes. Cada uno de nosotros, los integrantes de la comisión, como ocurre en el Congreso, como ocurre en otros ámbitos, tiene su forma de criticar el sistema electoral y de proponer cambios. Y bueno, durante el encuentro a la que asistió también la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, quien también forma parte de esta comisión presidencial, escucharon los distintos puntos de vista de los diputados de todos los partidos. Por lo pronto, la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral seguirá trabajando tanto en las audiencias públicas como en las encuestas hasta enero del próximo año, dijo Pablo Gómez, y después de enero del 2026 dependerá la reforma electoral del Congreso de la Unión. Es el reporte, Alberto. Gracias, Karina Cuevas. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti. Ya en estos últimos minutos de El Acento, tu punto de referencia, híjole, pues, ¿qué le digo? Que el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, tiene previsto efectuar 16,200 auditorías, una cifra equivalente al 0.02% del padrón total. Usted puede decir, qué poquito, pero si está en esos poquitos, pues no le va a caer nada bien esta noticia. Pero bueno, es importante porque se trata de que todos contribuyan con los impuestos que correspondan. Yo supongo que a muy pocas personas les gustaría parecerse a los grandes evasores o presuntos evasores como Ricardo Salinas Pliego. Esta auditoría es un proceso de revisión que se lleva a cabo para verificar que los contribuyentes hayan cumplido con sus obligaciones, y solo se audita a aquellos que han sido identificados con conductas de alto riesgo para dejar de pagar impuestos, de enterar retenciones o han tratado de obtener saldos a favor ilegales. Así es que, pues sí, van a ser más de 16,200 auditorías, 1,200 grandes contribuyentes, 12,000 pequeños y medianos y 3,000 comercios exteriores. Así es que, pues, aguas con el SAT. Esta sí es una certeza. Hay pocas situaciones de las cuales en México uno, pues, se puede, o más bien de las que no se salva. Y una de ellas es del SAT. Así es que, pues, mejor andarse con cuidado. Ya nos vamos. Antes de despedirnos, quiero agradecer las comunicaciones que nos hicieron llegar a nuestras líneas de contacto, tanto en Ciudad de México como acá en Tijuana, a los números telefónicos de Fusión. En el 102.5 de FM nos llamó Martín Mota, él vive en Otay, y nos dice que aquí en Tijuana a los coches, a los autos les dicen ranflas. Y es cierto, les dicen ranflas. Mueble le dicen en Ciudad Juárez, como yo había comentado. Muchas gracias, Martín. Y también nos hace esta observación, ojo, cuando él cruzó, nos cuenta Martín Mota, a la primera vez, o una de las primeras veces hacia San Diego, la gasolina, el galón costaba $1.99, casi $2 por galón. Y ahorita cuesta $5, y nos dice, pues para que vean que allá también hay inflación y el precio de la gasolina está muy caro. A propósito de todos aquellos en México, la República Mexicana, que insisten en que está muy cara la gasolina en el país. También agradezco los comentarios que nos hicieron llegar a nuestras redes sociodigitales. Nos escribieron a propósito de un video que subimos de promoción en nuestras redes sociodigitales, uno de ellos de donde estamos en el centro histórico de Tijuana, Baja California. Escribió Antonio García, dice muchas gracias, dice qué bueno escucharme, transmitir desde Tijuana, que es el municipio más poblado de México y cada día es el hogar de más mexicanos y personas provenientes de todo el mundo. Saludos. Así es, saludos Antonio García. Efectivamente, Tijuana es el municipio pues más poblado del país, más inclusive que Iztapalapa y que Ecatepec, que en su momento tuvieron ese récord. Y así pues estos datos sobre Tijuana, Baja California. Ya para despedirnos, vamos a ver cómo se dice o cómo se conocen
aquí en Tijuana algunos hechos. Por ejemplo, la frontera. ¿Cómo le dicen? Escuchemos. La línea. La línea, sustantivo abstracto, frase empleada para referirse a la fila para cruzar la frontera. No manches, quería ir al otro lado ayer, pero la línea estaba bien larga. Si tienes la fortuna de ser tijuanense por nacimiento o adopción, es casi un requisito conocer y usar en la vida cotidiana estas frases. Fusión 102.5 FM. Así es, aquí a la frontera le dicen la línea. Quiero agradecer a nuestra compañera Verónica Basurto, que nos acompañó en la cabina en Imer Noticias. Vero, muchas gracias. Alberto, gracias a ti y a toda la audiencia de las ciudades tan gigantes, tan magnas de México y también de Tijuana. Tijuana la heroica, la que todos queremos. Y bueno, pues muchas gracias a Fusión 102.5 de FM, allá en donde te encuentras en esta frontera tan importante de México, Alberto. Buenas tardes. Buenas tardes, Vero, y así es una ciudad electrizante. Gracias a todo el equipo técnico aquí en Fusión, en Tijuana, y también al equipo técnico en la sede del Instituto Mexicano de la Radio en Ciudad de México, en el pueblo de Joco, a nuestros compañeros en la redacción, nuestros compañeros reporteros y nuestros compañeros aquí en Tijuana y en otras latitudes. Nos despedimos, le recordamos que seguimos aquí toda la semana transmitiendo Imer Noticias desde la frontera México-Estados Unidos, Tijuana, la puerta a América Latina. Y a propósito de ello, escuchamos esto. El acento, con Alberto Nájar. Desde Tijuana, Baja California, la puerta de América Latina. Una producción de Imer Noticias.